Sí, señor, si usted será el duque de Wondorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Ahora, venga. Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil por 30 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches. Hoy no vamos a presentar por ahora a nadie más. Muy bien. Porque es nuestro último programa antes de irnos, que tenemos unas merecidas vacaciones por delante, porque algunos llevamos desde noviembre de 2019 sin parar haciendo este programa. El año pasado, en agosto, tampoco paramos y ya nos merecemos nos toca. Así que hoy es nuestro último programa de Transforma España, nuestro último debate hasta la vuelta del verano, porque seguiremos con nuestros debates de Transforma España, y era un buen momento para pararse, reflexionar un poco, hacer balance de lo que hemos venido haciendo hasta este momento, que ha sido mucho. Por aquí ha pasado gente muy importante hablando de temas muy importantes y muy interesantes, y sobre todo explicarles a nuestros oyentes qué es la Fundación Transforma España, que en definitiva es el alma mater de estos debates. Luego a las 9 se incorporarán al coloquio algunos de mis contertulios. Estarán Luis Tejedor, Irene Pardo y María Martín Revuelta, y con ellos también hablaremos un poquito de qué es cómo vemos a nuestro país y qué esperamos que queremos aportar, ¿no? Nosotros desde aquí, modestamente, desde Capital Radio y desde estos debates Transforma España, para mejorar nuestro país. Pero bueno, lo primero, Eduardo, es preguntarte eso. ¿Qué es la Fundación Transforma España? ¿Cuándo nace? ¿Qué aporta? ¿Qué ofrece? Y por qué surgió la idea de estos debates. Primero, como dicen que la necesidad crea el órgano, primero sentimos la necesidad y luego creamos la Fundación. Vale. ¿Cuándo sentimos la necesidad? 2010, crisis del 2008, creíamos que se iba a terminar y hubo una recaída y estábamos en el peor momento, digamos, de psicología colectiva. La gente estaba muy desmoralizada. Yo he repetido muchas veces que lo que más veces he visto en mi vida es equivocarse a los pesimistas. Se equivocaron cuando la muerte de Franco, que creían que repetiríamos una guerra civil. Se equivocaron los pesimistas, que eran mayoría, pensando en los desastres de ir a la Unión Europea. Luego hemos ido y no ha habido desastres visibles. Luego, con la entrada en el euro, los pesimistas decían que de ninguna manera podíamos entrar, no cumplíamos las condiciones. Se cumplieron todas y entramos con otra, y así sucesivamente. Entonces, en el peor momento de la crisis del 2008, que fue el 2010, pensamos, yo oía a mucha gente, he tenido toda mi vida relaciones con empresarios, algunos importantísimos, y pensé que oyéndoles, ellos no eran pesimistas, el país era pesimista. Si gente que conoce el país, si gente que sale fuera, que vende sus productos o sus servicios, es optimista, ¿por qué no intentamos decírselo a la población? Y entonces sacamos un documento que fue llamando a 100 empresarios y expertos técnicos de distintos campos, cómo veían ellos el futuro, y salió un libro que se llamó Transforma España. Ese documento lo presentamos al rey Juan Carlos. De los 100 que habían colaborado, fuimos 70 y tantos al Palacio de la Zarzuela, y la verdad es que fue mucho éxito. Lo notamos sobre todo porque al gobierno de entonces, que era el de Zapatero, le sentó muy mal, y eso nos hizo famosos, porque entonces él llamó a la semana siguiente a otros empresarios. Nosotros no era un documento contra el gobierno, ni mucho menos, sino, digamos, de fe y de esperanza en el futuro. Bueno, aquello pues tuvo alguna repercusión, salieron algunas consecuencias positivas. Y allí proponíamos 8 grandes reformas. La más urgente, transformar el modelo económico, pero la más importante era reformar el sistema educativo.
lo más importante en el mundo que vivimos es el talento, los talentos. Antes era la extensión de las naciones o la población, el número de habitantes. Ahora es el talento. Y creíamos que nosotros, la biología, daba mucho más talento del que resultaba al final. Y con el mismo formato, en 2012 hicimos Transforma Talento. También, aunque al gobierno de entonces no le molestó, también tuvo trascendencia, y entonces es cuando pensamos crear la fundación, y la creamos en el 2013. Sí, tenemos más o menos 15 patronos, y pensamos en debatimos si hacer un think tank o un action tank. Y nos pareció que teníamos que ser más action tank, hacer iniciativas todas bajo la idea, la sombrilla, el paraguas de España, transformar España, mejorar España. Bueno, y entonces hemos hecho, yo creo que muchísimas acciones en relación con el talento joven, el talento senior, el talento femenino, pero también de otros criterios. El pedir que se hubiera una auditoría de los programas electorales de los partidos políticos, muchas iniciativas dispersas pero aunadas, como digo, por lo de la idea de mejorar España en el futuro. El drama que nos encontramos es, uno, los españoles tenemos mucha peor idea de nuestro país, de nuestra patria, de la que la tienen fuera. Normalmente todas las naciones tienen dentro mejor prensa, mejor idea. Esto lo hemos visto en Europa, se han hecho ensayos de decirle a la gente que califique a su país de 0 a 10. Sí. Entonces, si un país, su gente le califica de 7,5, pues luego en otros países se les califica de 5,4, peor. La excepción somos nosotros, donde aquí calificamos España a lo mejor de 5,5 y fuera nos califican de 8. Entonces, ese es un problema. Hay que reconocer que peor sería tener el problema contrario, al revés, nos creyéramos que éramos muy buenos y la gente dijera no sois tan buenos. Pero en fin, hay una especie de conciencia, de complejo de inferioridad, que yo creo que ahora que nuestros jóvenes están saliendo y van a otros países, y los Erasmus y sin Erasmus, y se están dando cuenta, están viviendo ellos mismos, sin que nadie se lo diga, que no son peores que nadie. Yo creo que esa es la primera cosa. Y ese complejo de inferioridad nos dicen que es completamente injustificado. Y no queremos redimir el pasado. No, queremos simplemente a nuestros hijos y a nuestros nietos decirles: podéis hacer lo que queráis, lo que tenéis que hacer es proponéroslo, tenéis que perseguirlo, y os fracasaréis una vez y dos y tres, pero al final triunfaréis. Es decir, que nos salga el futuro mucho mejor porque podemos hacerlo. Hay una frase de Virgilio que repito mucho, que es: pueden porque creyeron que podían. Para poder nosotros tenemos que creérnoslo. Y si hacemos eso, lo conseguiremos y tendremos nuestro país, que ya es un país de referencia en el mundo, tendremos un país mejor. Ese es un poco el fondo de la cuestión. ¿Conocemos un poquito la fundación por dentro? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros tenemos, pues como digo, 15, 16, a veces unos entran, otros salen, patronos que dan 10.000 euros al año cada uno. Tenemos 150.000 euros, 2 personas en nómina. Tenemos una sede que nos dejan, no tenemos sede propia, y casi todo lo que hacemos la gente nos lo hace queriendo ayudar. O sea, yo creo que todo el mundo tiene esa sensación de que podemos conseguir mucho más de lo que hemos conseguido, que es una enormidad, pero podemos conseguir más. Y entonces, pues hay mucha gente que nos ayuda. Estamos la sede hasta ahora está en Southset, que es una empresa joven, emprendedora en la calle Salustiano Lózaga, y tenemos, como digo, un patronato donde la auditoría, la asesoría jurídica, nos las prestan empresas de primera magnitud, Uría y Menéndez, Deloitte, que nos lo hacen gratuitamente.
Y entonces reunimos 2 veces, como mínimo 2 veces al patronato al año. A veces van otra gente que quiere explicar otras cosas. El año pasado, al ver que no podíamos hacer un programa que teníamos que se llamaba Un proyecto para España por el COVID, entonces lo sustituimos por un programa que se llamó La Mesa, que nos hicieron unos publicitarios fantásticos y que se trataba de dar ideas de cómo podíamos salir antes o salir mejor de la crisis, y esas ideas las hemos ido contando a algunas vicepresidentas del gobierno y a algunos ministros, cada uno del ramo, de decir, esto se puede hacer. Bueno, yo creo que para hacer eso lo que nos faltan algunas condiciones, pero hay una muy esencial que repetimos y que en esta casa hemos dicho ya muchas veces, lo hemos comentado, que es la colaboración público-privada, que aquí no piensen los responsables públicos que son ellos los únicos que se cuidan de los intereses generales, que mucha gente desde la sociedad se intenta cuidar eso, y que no piensen tampoco los privados que el gobierno va a lo suyo. El gobierno, con más o menos equivocaciones, intenta hacerlo lo mejor posible, y nosotros vamos preconizando ese acuerdo público-privado, esa colaboración público-privada que dará mucho mejores frutos. Y ahora tenemos el test de los fondos europeos Next Generation, y si eso lo hacemos en colaboración público-privada saldrá mucho mejor. ¿Qué programas o qué actividades desarrolla la Fundación? Y me imagino que la mayoría de los destinatarios sobre todo serán gente joven, claro. Pues normalmente sí, pero como digo, hemos hecho algunos programas singulares, como La Mesa, un proyecto para España, pero tenemos otros recurrentes. Entonces tenemos una que se llama Talent Summit, con el cual, que este año lo haremos en Alicante, porque se ha brindado el Ayuntamiento de Alicante a hacerlo allí, que es convocar a cientos o a miles de startups en relación con el talento, de selección de talento, de retención de talento, de remuneración del talento, y luego se da un premio en colaboración con otras entidades, y este es uno que hacemos, ya digo, anualmente, se va reiterando, y a veces no hacemos uno solo, sino 2. Últimamente hemos hecho Madrid y Barcelona. Este año ya digo que hay otras ciudades que se están ofreciendo. Hay otro programa que se llama el Multiempresa. ¿De qué se trata? El tipo normal, el chico joven, estudia su bachillerato, su carrera, y se encuentra en una empresa. Y lo normal es que crea que esa es todas las empresas son iguales, y la realidad es completamente diferente. No solo que hay empresas grandes y pequeñas o de distintos sectores, sino que a veces el talante de la gente es profundamente diferente. Y entonces, intercambiando y llevando a algunos temporalmente a otras empresas y ofreciéndoles un coach o un monitor o lo que sea, están viendo que hay otro mundo que es posible, parecido al suyo, pero no igual. Y entonces pueden coger empresas, ventajas de otras empresas y llevarlo a la suya. Y por el otro lado, incluso hacemos lo posible para que se les lleve alguna vez al comité, a los comités de dirección. Son gente joven y destacada, y entonces se produce ahí lo que los sajones llaman la fertilización cruzada, la cross-fertilization. Unos van enseñando ventajas a otros. En el fondo es como viajar. Pues es estupenda España, pues yo creo que es el mejor país para vivir del mundo. Pero no viene mal hacer una excursión y conocer cómo es Holanda, o hacer una excursión y conocer cómo es Burkina Faso. No viene mal para darse cuenta que cosas que aquí damos por supuestas, ni mucho menos lo están en otros países y viceversa. Yo creo que eso enriquece, y a la gente es asombroso. Yo suelo ir a las entregas de diplomas de ese cursillo, y la gente de 30, de 40 años, se echa a llorar de la emoción de que lo que más han aprendido en su vida. De manera que tenemos un campo de posibilidad de actuación extraordinariamente grande.
Uno de los campos en los que, si yo no me equivoco, porque algo sé de esto, se va a hacer en Transforma España, por ejemplo, a la vuelta del verano, es temas de comunicación también, de formación a la hora de hablar en público, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que esos son, ahora se está de moda la palabra skills o reskilling, ¿no? Que es, aquí teníamos una idea muy de bloque de enseñanza. Usted es de letras, usted es de ciencias, usted hace una ingeniería o hace una carrera de letras. Yo creo que eso ha cambiado mucho sin que nos demos cuenta. Y entonces ahora lo que está sucediendo es que las empresas necesitan, da igual que sea un abogado o un economista, pero necesitan alguna habilidad. Quizá la más transversal de todas es los ordenadores, la computación, no sé qué, pero no es la única. Y entonces estamos notando ya desde hace unos años que se requieren espíritu de equipo. La gente es capaz de trabajar en equipo, liderazgo, son requisitos esenciales. Y esto, una carrera tradicional no te lo da. Es verdad que hay algunas cosas que son más innatas que adquiridas, pero no lo es menos que enseñar a la gente a trabajar en equipo. Tiene muchas ventajas. Entonces, creemos que dotarle a la gente de esas habilidades es fundamental. Y segundo, en un mundo que está cambiando tan rápidamente como el nuestro, es un error pensar que uno se forma desde los 5 a los 25 años. No, uno tiene que estarse formando toda la vida porque la vida cambia muy deprisa y uno tiene que adaptarse a esos cambios. Entonces, creemos que la formación continua, de la que hace 25 años apenas se hablaba, hoy es un requisito fundamental. La semana pasada, en otra sección que tenemos en el balance, hablábamos de liderazgo, y una de las cosas que decíamos en el programa es que evidentemente hay gente que nace con esa capacidad de liderazgo, que eso es innato, pero que el liderazgo se aprende. Sin duda. Y son esas cosas que es verdad. Como decía el dicho, lo que te da la naturaleza no te lo da Salamanca, la universidad. Pero también es verdad que te pueden ayudar a salir en el fondo. Hay un profesor que se dedica a la educación que explica que hemos creído que la educación el alumno era un cubo de basura donde uno iba echando conocimientos. Y él dice, no, Mario Alonso Puig se llama. Él dice, no, es una cerilla que tenemos que encenderla. Entonces, hay líderes que no lo saben. Y entonces hay que encender esa cerilla y ver el liderazgo en un niño o una niña. Otra cosa es que no nacemos a pares y cada uno es como es. Claro. Y sin embargo aquí es geografía, historia, matemáticas, lengua, que está muy bien. Pero si a una niña le gusta el ballet o a un chico le gusta la interpretación o cantar, ¿quién le enseña eso? Entonces, tenemos que repasar lo que estamos enseñando, o mejor dicho, lo que están aprendiendo y lo que necesitan. En el fondo, todos tenemos que servir a la sociedad en la que nacemos. Eso es lo que nos redime. Entonces, hay que poner en relación, cosa que aquí se ha hecho poco, ahora se está viendo más, hay que poner en relación para qué formamos a la gente y qué necesita la sociedad. Un caso real de hoy. Tenemos cerca de un 50% de nuestra juventud en el paro, lo cual es un pecado que no nos perdonaremos nunca. Y por otro lado, trabajo en un sector que es el sector de la consultoría y de las tecnologías de la información y la comunicación, donde hoy en España faltan más de 200.000 personas para ese sector. Y se calcula que cada año se duplica el número de personas que se necesitan. ¿Por qué no acoplamos los egresados del sistema educativo y lo que necesita el sistema productivo, que no son solo las empresas, que a veces aquí tienen mala prensa, es las administraciones públicas, es la sanidad, es la educación? ¿Qué necesitan esos campos para que entonces el sistema educativo los vaya proporcionando los elementos necesarios, ¿no? Yo creo que esa es una falla que, como digo, se va arreglando, pero que es urgentísimo arreglar. ¿Por qué lo hemos hecho tan mal en la
formación de talento? Es un tema yo creo que muy difícil, muy complicado, tiene raíces históricas. Pero si me dijeran una causa, yo diría, aquí había un defecto que denunció, bueno, pues todos los clásicos, Joaquín Costa, Ortega, Ortega lo llamaba los compartimentos estancos. Cada uno miraba para lo suyo y no miraba a los de los demás. El sistema educativo, el sistema productivo, el sistema administrativo. Bueno, todos hemos visto cómo las críticas de la academia a los empresarios, la crítica de los empresarios a los funcionarios, la crítica de los funcionarios a los empresarios del mundo académico. Eso ha sido el mirar cada uno para lo suyo, ha sido el que fuera mucho más difícil esa que hablábamos antes de colaboración, esa fertilización cruzada. Eso yo creo que es una de las causas. ¿Y por qué hemos mirado para adentro? Porque España, durante una época larga, que la gente dice corta, larga, 150 años, fue el país más importante de la Tierra. Y ahora que estamos en globalización y cuando los técnicos norteamericanos, ingleses, hablan de cuál es el precedente inmediato a esta época de la globalización, dice la época de las conquistas y las colonizaciones. Y ahí los protagonistas fuimos nosotros, también los portugueses, también los ingleses, también los holandeses, pero los protagonistas fue España. El descubrimiento de América lo hizo los españoles. Entonces, esa necesidad o esa gloria que tuvimos, luego salieron mal las cosas, probablemente por culpa nuestra, da igual. Pero entonces la gente miró para adentro. Hay un verso precioso de Machado que dice: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora. ¿Qué nos pasó? Que dijimos, ya no quiero saber nada. Unamuno dijo que inventen ellos. Es decir, que eso no iba con nosotros la modernidad. Todos los pensamientos modernos, el relativismo, el laicismo, esos han tenido muy difícil acomodo en España. Entonces nos hemos quedado, pues eso, arriscados. Eso se ha terminado. Desde hace 50 o 60 años, eso se ha terminado. España es ahora un país abierto. Ya no estamos, como decía Machado, despreciando lo que ignoramos. Somos un país no solo abierto, sino que somos magníficamente recibidos en el resto del mundo. España es un país que tiene prestigio. En decenas de libros que se publican ahora, por citarle dos ejemplos, Elvira Roca Barea tiene un libro que se llama Hispanofobia y la leyenda negra, que es maravilloso. Alfonso Guerra, por citar otro caso, que tiene un libro que se llama La España en la que creo. Bueno, tiene unas cosas que yo, que ya soy muy mayor, nunca había oído, y las dice él citando a filósofos alemanes de primerísima magnitud, como Nietzsche, diciendo: España, desde el punto de vista de la moral, España es una cima inalcanzable para el resto de la humanidad. Es decir, que no nos damos cuenta de las ventajas que atesoramos. Entonces, uno que triunfó en el pasado, que luego le salieron mal las cosas, ahora hay que reanimarle, volverle a animar y decir: sal fuera, que puedes hacer cosas que ni te imaginas, ¿no? Que se están haciendo hoy en el mundo, y algunas de ellas protagonizadas por españoles. ¿Cuánta gente sabe en España que somos el país número 1 del mundo en trasplante y donación de órganos? ¿Cuánta gente lo sabe? O que somos el país número 1 en misioneros en el mundo. ¿Cuánta gente lo sabe? No lo sabe nadie. Siempre pongo el mismo caso. La Armada Invencible. No hay españolito que no le hayan dicho en el bachillerato, no que se lo hayan dicho por ahí. En el bachillerato, la Armada Invencible que fuimos, y el Felipe II la mandó contra los hombres, no contra los elementos, y no sé qué. Bueno, perdimos. ¿Cuántos españoles saben la contraarmada que mandó la reina de Inglaterra para destruir la Armada Española, y le salió mal en todos lados, y perdió más barcos y más hombres que la Armada Invencible? Y la vencimos, las tropas españolas.
No lo sabemos ninguno, no lo sabe nadie. Es decir, sabemos de nuestras derrotas mucho más que de nuestras victorias. Entonces, ya digo, no es por reivindicar el pasado, es por decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, puedes aspirar a lo que quieras porque podrás hacerlo. Es darle ánimos, darle espíritu para que la gente pueda hacer lo que quiera hacer. Al que quiera ser misionero, al que quiera ser investigador, y al que quiera ser actor de teatro o cantante de ópera, que lo pueda hacer. Es un poco de lo que se trata, y esa es la raíz última y el origen de la Fundación. ¿Qué proyectos tiene la Fundación? Bueno, vamos a ver, ahora estamos intentando, para poder hacer más cosas, nos sentimos como una mano atada a la espalda con esa carencia de fondos económicos que tenemos. Lógico. Y estamos intentando crear los amigos de Transforma España para que hagan una pequeña ayuda. Si lo conseguimos de mucha gente, duplicaremos nuestras capacidades. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que llamamos La Fundición, que se trata de llegar, como decías antes, a las redes sociales, a los jóvenes, y explicar de dónde venimos y a dónde podemos llegar. Otro, que no sabemos todavía el nombre, pero pensamos en que se llame Work from Spain, es decirle a la gente, hay una cosa curiosa, cuando aquí en España se dice en este país, casi siempre se suele poner una connotación negativa. Es que en este país no hay quien sufra el tráfico, es que en este país, pero sin embargo al final todo el mundo reconoce, es que no en ningún sitio se vive como en este país. Y el vivir al final, lo abarca todo. No es solo el clima, que es muy bueno, no es solo la hospitalidad de la gente, no es solo la gastronomía, es que se vive muy bien. Entonces, si aquí se vive muy bien, vamos a animarle a la gente de más talento, que pueda venir aquí a trabajar desde aquí. La pandemia, entre otras muchas desgracias, nos ha enseñado algunas cosas buenas, y una de las cosas buenas es el teletrabajo. Se puede trabajar a distancia. Entonces, ¿por qué no un investigador que vive en Letonia? ¿Por qué no si ellos dicen que viven bien aquí? Y hay un caso muy particular. Toda la vida llevamos diciendo que África es el continente del futuro, pero algún día lo será. Bueno, hoy por hoy, en la mayoría de los países africanos, en la mayoría, no en todos, la mayoría de los países africanos, sobre todo los subsaharianos, no son las mejores condiciones de vida. Bueno, tenemos una especie de portaaviones gigantesco al lado de África, que son las Islas Canarias, donde se vive maravillosamente bien, y vivir del turismo es magnífico, pero si además del turismo podemos atraer talento, pongo un ejemplo, un ingeniero canadiense, ingeniero de minas que está trabajando en Senegal, él tiene que tener a su familia, no la quiere llevar porque los colegios, porque la salud pública, no sé qué, y los deja en Canadá. ¿Por qué no los lleva a Canarias, a vivir a Canarias, y él los puede ver todos los fines de semana en vez de verles 2 veces al año? Digo, es un caso particular, pero lo que pretendemos con este Work from Spain es atraer talento. Ojalá seamos capaces de atraer al nuestro que se ha ido y de paso ha enriquecido su talento fuera, pero que vuelva ahora y lo que ha aprendido, lo que ha obtenido, lo distribuya por España, ¿no? Pues esto es la Fundación Transforma España, y ahora hablaremos también de estos debates Transforma España, pero para esto vamos a esperar un poquito, que me van a acompañar algunos de nuestros contertulios. Muy bien, estupendo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y seguimos con nuestros debates Transforma España. Eduardo, siempre eres tú el que me traes un par de invitados al programa. Hoy soy yo el que traigo algunos de mis contertulios para hablar un poco, para analizar un poco pues estos debates que venimos haciendo desde hace ya varias semanas. Y que lo que pretenden es eso, es transformar España, hacerla un país mejor, tener un futuro mejor para todos. Luis Tejedor, buenas noches. Familia. María Martín Revuelta, buenas noches. Buenas noches. Irene Pardo, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que los tres, más o menos, habéis seguido alguno de los debates, seguro, ¿no? Sí. Yo, justo como estaba haciendo antesala para entrar en el estudio, debe ser porque estoy muy sensible con los temas eclesiásticos, porque tengo un hijo seminario, y entonces me ha hecho mucha gracia. Dice, poca gente sabe en España que somos una potencia mundial en misioneros. Y es verdad, o sea, entonces, y eso transforma el mundo, eso transforma el mundo de verdad. Tenemos mucho talento por allá afuera y yo tengo mucho talento aquí dentro en esta tertulia también. Aquí tenemos tres ejemplos, María, Irene y Luis. Y Eduardo, de todos los debates que hemos hecho, todos son una maravilla, pero ¿tú te quedarías con alguno? Me costaría trabajo. Porque creo, vamos a ver, primero yo no soy quien para juzgar porque estoy dentro de la cancha, pero me parece que ha habido algunos que han sido interesantes. Mi preocupación siempre, y hoy que hablamos sobre el general de la Fundación, es que a los que llegamos nos aceptan muy bien, pero llegamos a poca gente. Por eso era tan importante para nosotros tener, como nos habéis proporcionado, un medio de comunicación en llegar a más gente. Nosotros no somos unos publicistas en el sentido de que queramos nada, queremos animar a la gente a que haga lo que quiera hacer ellos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos haber incurrido en el defecto de haber sido demasiado técnicos en algún caso, digitalización que hablamos, ¿no? Pero me parece que si vamos con gente además nueva que nos viene a dar noticias frescas de alrededor, podemos llegar a la gente y podemos interesarles, ¿no? Yo me quedaría, fíjate, me quedaría con muchas cosas, pero creo que hay un asunto que tú has mencionado además al principio, en la primera media hora, que creo que es esencial en España en este momento, que es una de las grandes reformas que vosotros proponéis en la Fundación, que es la educación. Creo que es uno de los capítulos pendientes de nuestra democracia, de estas 4 décadas y pico de democracia en España, y creo que la educación es uno de los grandes retos del futuro, y no terminamos de conseguir un modelo que sea lo suficientemente bueno y sobre todo que sea consensuado por todos para no estar cada 4 o 5 años o 6 cambiándolo sistemáticamente. No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo recuerdo, y don Eduardo era ministro en ese momento, es decir, el primer gobierno de Aznar hizo y llegó a un acuerdo, el secretario de Estado de Universidades, Manuel Jesús González, llegó a un acuerdo con Rubalcaba para una ley de consenso. Y fue el PSOE el que se negó a aprobarla. Pero, digamos, los dos expertos o responsables en materia educativa superior habían llegado por primera vez en la historia. O sea que el esfuerzo se ha hecho, pero al final la triste política, o la política peyorativa, no, porque la política es una palabra para mí que tiene mucho valor, la peyorativa, pues por desgracia. Y el problema es que las siguientes generaciones de políticos en este país son cada vez, y a mí no me cuesta decirlo, de peor calidad técnica. Vamos a ponerle el adjetivo técnico. Es un tema, yo he dicho antes, cuando hicimos Transforma España, hicimos 8 propuestas, una de las cuales, la más importante, era la propuesta de la reforma del sistema educativo. Y en el 2012 hicimos Transforma Talento. Entonces, en esa segunda, la propuesta primera y principal que hacíamos, hágase un consenso en materia educativa entre los principales partidos. Esa era la primera. Eso que has dicho de que cada 4 años se hace una ley educativa
Es una aberración, porque mientras franceses, ingleses, alemanes, italianos, coreanos, japoneses, americanos, australianos saben a dónde van y van remando en la misma dirección, aquí vamos en zigzag, porque hay un plan de educación, otro plan de educación, con lo cual estamos perjudicando, quiere decirse, haciendo daño a nuestros hijos y a nuestros nietos para que alcancen sus metas profesionales. No tenemos derecho. Esto lo he dicho en el Senado, lo he dicho a todo el que me ha querido ir. No tenemos derecho. Hubo un par de años que presidí, junto a la Fundación Transforma España, la Fundación de Exministros, que se llama España Constitucional, y también la Fundación Ortega Marañón. Juntamos a las tres, hicimos un programa sobre el consenso en materia de educación. Entonces había un ministro, que tengo que decirlo, del PSOE, que quiso llegar a un acuerdo en materia educativa. Y no fue posible. Yo creo que he visto a 5 ministros de educación de los 2 partidos y a todos se lo he dicho. Y me parece que hay una doble motivo de oposición a hacer un consenso. Uno es las lenguas cooficiales, donde había que llegar a un acuerdo y no se llegaba. Y otro era la disyuntiva religión o educación para la ciudadanía, donde tampoco se llegaba a un acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces vimos que hicimos una encuesta. El 4% de la gente era por las lenguas cooficiales y el 7% por educación o religión para la ciudadanía. Es decir, había una posición del 10%. Pero esto, como decía Luis, al final se radicaliza la posición. Y no ha sido posible. Es más, acaba de aprobarse una ley educativa con el menor consenso de los últimos 40 años. Totalmente. Es decir, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces yo creo que hay que... Por eso era un poco lo de la colaboración público-privada. Uno de los ministros a los que visité me decía, nosotros, o sea, el nivel más alto de la administración, aunque sea, estamos de acuerdo, pero hay niveles más bajos, asociaciones de padres de alumnos, de otros, donde la oposición es más frontal, es más... Entonces, no se llega a un acuerdo, a pesar de que lo quieran, como en el caso que tú decías de Rubalcaba González, a pesar de que las cúspides lo quieren, luego lo que llaman las bases no dejaban hacerlo. Pero a mí me parece que si habría que decir, diga una prioridad para España, un consenso en materia educativa. María Irene. Bueno, yo quería abordar el tema habéis sacado la necesidad de la colaboración público-privada, y yo quiero lanzar una pregunta. ¿Es nuestro sector público un problema para transformar España? Yo me adentro a decir que sí, que actualmente creo que paraliza más que aporta. Entonces, el otro día leía una entrevista, bueno, la hemos leído todos, al director general o presidente de Pfizer, ¿no? Donde él decía, no he querido que llegase ni un duro público porque sabía que eso iba a ser algo que paralizase el desarrollo de la vacuna, ¿no? Y, bueno, es una frase que me parece demoledora, el decir, si entra algo de lo público en mi proceso de desarrollo de la vacuna, sé que no va a salir la vacuna. Y entonces yo lo llevo a otros ámbitos, no solo al del desarrollo de la vacuna, sino incluso a las empresas tecnológicas. También salía ayer un listado de las 10 grandes empresas tecnológicas y ninguna está en Europa. Todas están fuera de Europa. Y entonces la pregunta que me hago yo, que no solo afecta a España, sino que afecta también a la Unión Europea, a Europa en general, es... ¿Nos hemos quedado atrás como continente? Es decir, ese proteccionismo público, esa burocracia excesiva en toda, esa hiperregulación, ha hecho que no podamos transformar España y no podamos transformar la Unión Europea y que nos hayamos quedado muy atrás. Yo creo que sí, creo que uno de los sectores a los que hay que abordar una profunda reforma y una profunda repensada es al sector público español y europeo. Eduardo. Vamos a ver, yo creo que esta intervención saca muchas cosas muy importantes.
Lo primero quiero decir que el ministro del PSOE que intentó el acuerdo fue Gabilondo, lo estaba imaginando dicho antes. Pero la fundación no admitimos dinero público. Tenemos muy poquito dinero, pero no admitimos dinero público porque queremos tener plena libertad para decir lo que nos... Tú has dicho, Luis, que el sector público ha perdido mucha calidad. Esto me parece indiscutible. Yo creo, primero, eso es indiscutible, pero no es irremediable. Hemos tenido durante 40 años un proceso de selección negativa de nuestra clase dirigente política. Se ha primado más la lealtad que la competencia. Y la gente que se ha dado cuenta de eso, a los 18 años ha dejado los estudios y se afilia a las juventudes de un partido y ahí encuentra su futuro más fácil que estudiando ingeniero de caminos. Bueno, esto Irene no va a estar muy de acuerdo. O sí. Si te afilias al Partido Popular en Cataluña, te digo que no. No, pero no hablo en general y por tanto todas las excepciones son bienvenidas, pero yo creo que ha habido ahí un proceso que, como digo, no es irremediable. Y entonces se puede hacer, yo creo que son absolutamente necesarias algunas medidas que podrían solventar esa situación. Pero lo que ha dicho, me parece que ha sido María la que lo ha dicho, sí. el de Europa. Mira, hay un libro que yo recomiendo mucho, que es de Niall Ferguson, que se llama La civilización Occidente y el resto. La civilización, Occidente y el resto. Y defiende que en los últimos 500 años el mundo, el planeta, ha sido gobernado por Europa. Precisamente desde la época que hablábamos antes, de los descubrimientos, pues desde el siglo XV, XVI hasta ahora, Europa, que es el 6% de la población del mundo, ha gobernado el mundo entero. La verdad es que no nos hemos lucido mucho, hemos tenido 2 guerras mundiales y no sé qué, pero lo hemos gobernado. Ahora el sentir general, no el de Ferguson, pero el sentir general es que esa hegemonía occidental europea se está terminando. Y lo que tú dices me parece que es lo más visible de esa decadencia, que es, vemos empresas estupendas. En el siglo XX veíamos que salía una empresa americana, una empresa europea, una empresa americana, una empresa europea. Ahora vemos que hay una empresa americana, otra empresa americana, otra empresa americana, una empresa china, una empresa americana, pero no vemos empresas grandes europeas. Los unicornios que llaman, ¿dónde está Apple? ¿Dónde está Microsoft? ¿Dónde está Amazon? ¿Dónde están? ¿Cuáles son europeas? No ha habido. Ahora, el símbolo de Europa, no te olvides, es el ave fénix, que renace de sus cenizas. Es decir, que todo se trata de ponernos a la obra, poner manos a la obra. Tú decías, y yo creo que es verdad, que el exceso de burocracia y tal. Bueno, quitémonos esas pelusas que nos impiden hacer nuestro trabajo correctamente. No será fácil, hemos perdido unos años de oro, pero yo creo que se puede volver. En todo caso, yo creo que el gran pecado de los políticos, y yo he estado en política mucho tiempo, es en vez de la concordia, casi quieren o casi necesitan la discordia. Yo no soy muy buena, pero esto es peor. Bueno, mire usted, mejore usted, no se ocupe del otro, ¿no? Eso es un poco, yo creo que tenemos que arreglarlo, porque así no podemos ir a ningún lado, tenemos que arreglarlo, pero se puede arreglar. Eduardo, Irene todos somos muy jóvenes en esta mesa, pero Irene sin duda es la que nos gana por la mano a todos. Irene, desde ese punto de vista, transformar España, ¿qué significa para vosotros? Pues yo o sea, al final soy miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular en Cataluña y sí que es verdad que a España, o sea, le faltan muchas reformas y sobre todo en materia educativa, y sí que es verdad que lo que estaba escuchando, pues que cuando llega un gobierno tal cambia, es por lo que estáis comentando, ¿no? Porque al final
priman lo que se ve, ¿no? Los intereses partidistas y una ideología frente al bien común, ¿no? de sus ciudadanos, y lo hemos visto con la última ley de educación y lo estamos viendo precisamente hoy, por ejemplo, en la ley de memoria histórica o ley de memoria democrática, como le queráis llamar, ¿no? que creo que busca más el enfrentamiento, esa discordia de la que estabais hablando, que de la concordia, ¿no? Y veo yo a día de hoy más imposible llegar a esos pactos que hace 10, 15 años, ¿no? Seguramente porque no que España se haya transformado, sino que la política en España se ha transformado y con ella los políticos. ¿Cuántas veces, no? Yo me acuerdo que cuando entré a formar parte, a militar en el partido, se hablaba mucho de la regeneración en la política, ¿no? Cuando empezaban a surgir pues partidos como Ciudadanos, Podemos y demás, y parecía que todo lo anterior, todo lo viejo, por así decirlo de una forma más coloquial, tenía que desaparecer por algo nuevo, y estábamos deseando todos políticos nuevos. Yo creo que ese es el gran fracaso de la política española, ¿no? Que creíamos que lo nuevo iba a cambiar las cosas, que íbamos a ir a peor, y lo que hemos visto es una decadencia y una degradación abismal en todas las instituciones, en todos los parlamentos. En Cataluña ya no vamos a hablar de ello porque es un tema aparte, pero en el Congreso de los Diputados solo hace falta ver un pleno en el Congreso. Yo echo de menos aquellos plenos o aquella política cuando empecé a militar en el Partido Popular, que fue en el año 2008. O sea, tampoco estamos hablando de hace 30 años o 20 años, estamos hablando de antes de ayer, ¿no? Y me apena, y yo creo que a todos los de nuestra generación, ver cómo antes estamos en la pelea, en la disputa, ¿no? Que llegar a acuerdos pues para que esos niveles de fracaso escolar se reduzcan, para que no seamos del top 3 en Europa pues de abandono escolar, porque no tengamos leyes que dividan antes de que unan. Por ejemplo, yo creo que ya lo comentaremos a lo mejor a lo largo de la tertulia, pero la ley esta de memoria democrática, bueno, yo creo que hay que contar con todos los sectores o los sectores afectados de la sociedad y también con todos los partidos políticos, ¿no? Porque para que no pase precisamente lo que pasa, ¿no? Que cada X años que cambia el gobierno, pues cambian las leyes y no somos capaces de llevar a cabo un proyecto para España. Y sobre todo lo veo muy complicado porque creo que a día de hoy hay unos desafíos que en los últimos 40 años nos habían planteado y que hace falta más que nunca un consenso de toda la clase política, que son los desafíos territoriales en España. Y creo que también aquí hace falta un consenso y hace falta también transformar de alguna forma a España para acabar con estos nuevos desafíos o desafíos que antes estaban, pero de una forma más disimulada, ¿no? Y que los partidos están más en el choque común y a ver cómo sacar rédito político de ello que para afrontarlos, ¿no? Y para mí siempre el ejemplo que pongo son otros países, por ejemplo, como Israel, ¿no? Que fueron las elecciones hace poco y fueron capaces de ponerse de acuerdo, creo que 8 partidos de izquierda a derecha, por el bien del país, ¿no? Para los desafíos y los problemas que tienen actualmente como país, ¿no? Y yo eso lo envidio y creo que España debería de pensar y reflexionar, y toda la clase política dirigente de este país, porque si no yo creo que nos hundimos. Yo no veo un futuro esperanzador, soy un poco negativa, pero no creo que vayamos bien, no vamos por el bien camino, y tanto como gobierno como oposición creo que deberían de trabajar. Para los jóvenes no es fácil. No, es verdad, yo lo entiendo divinamente, aunque no me parece que sea la verdad. Yo creo que a mí me parece que lo que has descrito, que lo has hecho muy bien, tiene una explicación. Aquí ha habido un sistema imperfecto como todos, que era un bipartidismo. Y era imperfecto porque al final había dos partidos, el PP y el PSOE, en el centro derecha y en el centro izquierda, y cuando digo centro derecha y centro izquierda es lo que quiero decir. Pero había otros partidos, básicamente Convergencia, que mandaba muchísimo. Mucho. Y el gran pecado, a mi juicio, de los partidos políticos fundacionales de la transición fue ser incapaces de llegar a un acuerdo entre ellos, y entonces preferían pactar con minorías nacionalistas antes que llegar a acuerdos y tener que pagar un tributo que no era solo dinero, pero pagar un tributo muy importante por no llegar a un acuerdo entre ellos. Pero con todos sus defectos, pues íbamos caminando, como tú decías, en un sistema bipartidista imperfecto, pero que estaba bien. Entonces eso, las nuevas generaciones en el año 15 dijeron basta. En Cataluña dijeron prou, ya no aguantamos este
aquí entonces aparecieron unos partidos nuevos, Podemos a la izquierda, luego Vox a la derecha, Ciudadanos en el centro. Ciudadanos es un caso particular, pero los otros dos, ¿qué generaron? Aparte de lo que ellos eran, ¿qué generaron? Pues que en vez de discutir PP y PSOE por el voto que había entre ellos, y por tanto iban los dos al centro a quitarle votos el PP al PSOE y el PSOE al PP. Al aparecer estos dos partidos en los extremos, entonces tanto el PP como el PSOE, en vez de ir al caladero de votos que era el centro, se fueron a luchar contra los que les quitaban votos. El PP se radicalizó un poquito para que no les quitara votos Vox, y el PSOE para que no se los quitara Podemos. Y entonces se ha radicalizado. Y entonces, como tú bien dices, ahora mismo la capacidad, la posibilidad de concordia se ve menor que antes. Pero yo no desesperaría. Primero, porque una cosa se arregla cuando se ve claramente que está no mal, sino muy mal. Antes no se arregla y ahora estamos viendo ya cada vez más todo el mundo. Y la mejor prueba de eso, a mi modo de ver, es que en lo que está pasando en las elecciones actuales no es que vayamos a ir a fórmulas distintas del bipartidismo. Me parece que estamos viendo más la vuelta al bipartidismo y por tanto que el esquema electoral será más parecido al de cuando tú empezaste en el 2008, 2010, 2012 y por tanto no el de ahora. Yo creo que eso es esencial y creo que como es esencial vamos a llegar a él. Es decir, que otra vez la sociedad española, que ya es una sociedad acomodada, tenemos demasiados desacomodados, pero hay una sociedad acomodada. El año 60 teníamos $3.000 de renta, el año 70, y ahora tenemos 30.000, es que no hay color. Y una sociedad así ya lo que quiere es estabilidad, que a mi modo de ver es la palabra clave. Yo quiero estabilidad para arreglar los problemas, estabilidad para que no nos den sustos, para solventar los problemas de la pandemia y cualesquiera otros que vengan. Con inestabilidad no se arregla nada. ¿Qué se ha arreglado en Venezuela, o qué se ha arreglado en Bolivia, o qué se ha arreglado en los Balcanes? Mire usted, o tenemos estabilidad o no daremos pie con bola. Entonces yo creo que como es una necesidad, pues se va a arreglar. Pero retomando un poco al principio decíais que el problema de la educación estaba en las bases, a veces y no en la parte alta, ¿no? Y yo estaba haciendo un poco memoria y es que en España creo que también otro de nuestros pequeños defectos en nuestra imperfecta democracia es que hemos dado representatividad a gente que realmente no representa nada. Es decir, hemos dado representatividad a unas asociaciones de padres que cuando rascas no son los padres de ese colegio, los padres de esa comunidad, sino son, y si rascas un poquito más, además están vinculados a determinadas organizaciones políticas, ¿no? Los sindicatos son inexistentes hoy en día en España, pero siguen teniendo una representatividad social que le da el propio Estado, la propia administración, sin ningún sentido. Y en la educación pública ha pasado eso, es decir, estemos hablando de la crisis de la educación y cuando uno analiza qué ocurre con ciertos colegios que son o concertados o privados y el éxito que tienen sus alumnos, es porque tienen clara el modelo educativo que un joven al que debe afrontar y lo que hacen es adaptarse a la ley, pero siguen su camino. Y uno ve en España pues que hay 20, 30 colegios de todas las ideologías, no solamente religiosos, sino el colegio estudio, por poner un ejemplo típico de Madrid, ¿no? Que tienen muy claro cómo deben de educar a un joven y consiguen éxitos, ¿no? Y la pública, en cambio, yo lo pongo porque es una palabra dura, pero digo que se ha prostituido, es decir, el profesorado está obligado muchas veces o machacado por unos sistemas de gestión política y no técnica que les obliga a adaptarse, porque realmente el profesorado que tiene la pública es el mejor profesorado. Son unos niños que pasan unas oposiciones que no son sencillas, pero una vez que están dentro del sistema no les dejan ser profesores. Y eso es parte de esa crisis, producto de esa base que tal vez se le ha dado un exceso de representatividad que no ha conseguido, que no ha tenido, ¿no?
Y bueno, eso se ve en otras estructuras de la sociedad, ¿no? Asociaciones de vecinos, los gremios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es parte, yo creo que de ese diagnóstico. Yo soy producto de la pública. Y producto de la pública de la transición, o sea, me gradúo del bachillerato en el año 84, o sea, que sufro plenamente, o sea, Franco muere, estoy en segundo de GB, o sea, que me crío ahí y vivo la descentralización educativa, o sea, a mí me coge el bachillerato con la cesión a la primera comunidad que se le cede la educación, y yo estaba allí, primero y segundo de bachillerato de esa época, a Cataluña. Y yo siempre lo cuento, es decir, en el año 79, que yo estaba haciendo primero de bachillerato, lo que hoy se llama tercero de la ESO, a mí me daban todas las clases ya en catalán. Y todavía dependía del Ministerio de Educación el tema. O sea, que es que son procesos que no son fáciles de revertir. Pero como bien decía don Eduardo, lo bonito de la educación es que siembras y si continúas no lo ves pronto. Lo ves a medio y largo plazo, ¿no? Pero lo ves. Y el problema es que cuando cambiamos cada 4 años de ley educativa es imposible de ver crecer la planta. Sí, no, eso es muy cierto. Yo también soy producto de la pública, mucho antes, pero yo estudié en un instituto, el Ramiro de Maeztu, y 2 cosas. Me siento muy orgulloso de haber estudiado. Sigue siendo un gran colegio porque sus cuadros de profesores se empeñan en hacer lo que creen. Y creo que lo que tú dices es verdad, ha pasado eso, pero vamos a ver cuál es la causa de que haya pasado eso y entonces a lo mejor encontramos el remedio. La causa, yo creo que es durante el franquismo hubo unos sectores de la sociedad beneficiados y otros muy perjudicados. Entre los más perjudicados estuvieron los partidos políticos. No había, estaban prohibidos. Y además no solo estaban prohibidos, sino que Franco no se recató en muchas de sus alocuciones, es decir, la partitocracia, y lo consideraba el peor de los vicios. Y eso hace que cuando se termina el franquismo, pues vengan los partidos políticos, invadan esferas de la sociedad que no les correspondía. Los partidos políticos tienen que hacer la política, desde luego, pero no gestionar la educación, ni meterse en los museos, eso hay otros sectores que deben hacerlo. Pero bien, entonces yo creo que los nacionalistas, ¿por qué han tenido más representación legal y factual que la que respondía? Porque los partidos españoles, el PP y el PSOE, tenían un cierto complejo porque el franquismo había tratado mal a los nacionalistas. Y entonces, no, pobre, el independentismo es económicamente no, porque las 2 comunidades autónomas más beneficiadas durante el franquismo en España en desarrollo económico fueron País Vasco y Cataluña. Bueno, fueron las que tuvieron, aquí lo hemos comentado muchas veces, de hecho fueron las únicas que tuvieron desarrollo industrial. Eso es un hecho. Yo creo, es verdad eso, también porque tenía que ganarse la voluntad de ellos, claro. Entonces pero yo creo que lo que dices tú es realmente importante. Aquí la revolución industrial, donde llegas al País Vasco y a algunas zonas de Cataluña. Y luego en microcosmos, en Málaga, había algunas industrias, pero muy poquitas. Pero muy poco. Entonces ellos eran ya, de ahí viene estos lodos, vienen de que ellos se consideraban, y lo eran más ricos, más desarrollados, más viajados, más no sé qué, y entonces ante eso cedimos. Pero ahora ya, lo siento, ya no lo son. Ahora, ¿de dónde está la mejor empresa de España? En Galicia. ¿Quién lo iba a decir hace 50 años? Entonces yo creo que ha habido demasiadas concesiones, hubo demasiadas concesiones, nos parecen demasiadas, pero probablemente fueran necesarias en los comienzos de la transición. Pero ahora mismo esa invasión, ese exceso de representatividad, hay un caso que ahora que se discutirá, lo veremos en el Congreso dentro de poco, que es la primacía de los convenios de empresa o de los convenios de sector. Eso quiere decir, ¿a quién le da usted el poder? ¿Al representante en su empresa o al sindicato central? Nos tenemos que ir. Eduardo, te espero aquí el 30.